Criaturas como el cerdo hormiguero o la hiena del cabo y toda una diversidad de animales extraños y especializados llegan al montículo y lo hacen su hogar. Esta es la historia de esos montículos, de la extraordinaria sociedad de insectos que lo construye y la inverosímil colección de criaturas que los usan como fuente de alimento y refugio. Esta es la historia de esos increíbles castillos de barro. Castillos de barro. Muy adentro de la fortaleza hay una compleja sociedad de varios millones de insectos viviendo en casi total oscuridad. Las termitas son llamadas hormigas blancas, pero no son hormigas. Su pariente más cercano es la cucaracha y han estado sobre la Tierra durante 100 millones de años. El nido está formado por una serie de cámaras de diversos tamaños y propósitos, sostenidas por columnas y conectadas a través de túneles y galerías. Su arquitectura es de forma libre y está basada en el arco, sin ninguno de los diseños geométricos elaborados por otros insectos constructores como las abejas y avispas. La sociedad se basa en una estricta división de labores y cada individuo tiene un papel bien definido en la vida del nido. Alrededor del 2% de la población se compone de soldados equipados con grandes cabezas y poderosas mandíbulas. Tienen 2 tamaños y todas son hembras estériles. Las obreras también tienen 2 tamaños y 2 sexos y ellas también son estériles. Las obreras menores trabajan en el hogar, mientras que las mayores son responsables de la construcción y el mantenimiento del nido. Estos insectos son los más grandes arquitectos del reino animal. Usando su saliva como cemento, arman grano por grano algunas de las más extraordinarias estructuras de la naturaleza. Los termiteros tienen una gran variedad de tamaños, formas y colores. Donde las lluvias son fuertes, se protegen con sus propios paraguas. Donde el clima es caliente, sacan el calor a través de altas chimeneas. La forma del nido depende de la especie, el clima y las condiciones del suelo, y nunca encontrarán una igual a otra. Tomando las dimensiones humanas como escala, los 6 metros de alto de un termitero equivaldrían a 3,5 kilómetros, 10 veces la altura de nuestros rascacielos. Incluso, un termitero promedio sería mucho más grande y pesado que las pirámides de Egipto. Los termiteros más comunes son los castillos de 3 metros de altura que se encuentran en la sabana, mismos que ahora veremos con detenimiento. El corazón de la colonia de termitas es una celda que está construida como un puesto militar de mando de la era nuclear. Enterrada a medio metro debajo del centro del montículo, sus muros son muy gruesos. Está suspendida en el espacio sobre pilares y solo se tiene acceso a ella a través de una hilera de agujeros pequeñísimos alrededor del borde. Este es el bien protegido centro nervioso del montículo, la cámara real. Encerrados permanentemente en ella se encuentran el rey y la reina. A diferencia de que ella tiene ojos, el extremo frontal de la reina termita no es diferente al de sus súbditos, pero de la cintura para abajo es otra cosa. De 10 centímetros de largo y tan gruesa como el pulgar de un hombre, la reina pesa 1000 veces más que las obreras que la atienden. Junto a su reina, las obreras parecen miembros de una tripulación de tierra maniobrando con un dirigible a medio inflar. El rey es mucho más grande que las obreras, pero en comparación con la reina se ve pequeño. De hecho, le toma 15 segundos caminar de un extremo a otro de su esposa.
La reina es solo una enorme máquina reproductora. Todos los días, y vive aproximadamente 15 años, pone casi un tercio de su propio peso en huevecillos, unos 30.000 al día. Conforme los huevecillos son puestos, las obreras los recogen y se los llevan, y como uno llega cada segundo, la tarea es interminable. En vista de que no pueden dejar el nido, el rey y la reina deben ser alimentados por las obreras que regurgitan su última comida. Los soldados tienen que ser alimentados porque sus quijadas están tan especializadas para el combate que no pueden alimentarse por sí mismos. Las obreras también intercambian alimento cuando se encuentran, pero tienen una razón para ello. La saliva de cada termita contiene una mezcla de sustancias químicas cuya combinación exacta está determinada por la condición del montículo y las necesidades de la sociedad. La información es pasada de boca en boca a través de la colonia, y cuando la reina es alimentada, recibe un cóctel químico que le da un informe detallado del estado en que se encuentra su nación. Como la comandante en jefe que es, la reina ingiere y procesa toda esta información. Después, por el otro extremo, exude el equivalente químico de un listado de computadora conteniendo todas las instrucciones necesarias para gobernar el montículo. Por ejemplo, supongamos que las hormigas atacan la colonia y muchos soldados mueren. En sus encuentros mutuos, las termitas registran en una forma puramente química que están haciendo menos contacto que de costumbre con soldados, y dentro de su cámara, la reina recibe esta información. Nadie sabe si ella altera los huevecillos antes de ponerlos o si sus sustancias químicas los alteran más tarde por medio de la saliva de las obreras que los recogen. Lo que sí es cierto es que la próxima tanda de huevecillos en su mayoría será de soldados a fin de restaurar el equilibrio en la población. La hora del almuerzo es aprovechada por unas diminutas criaturas llamadas colémbolos que viven a costa de las termitas. En cada intercambio de alimento, el colémbolo se acerca furtivamente hacia la boca y les roba un bocado. Los colémbolos son bastante democráticos. No les importa si su huésped es una reina o un plebeyo. Así que a pesar de vivir en completa reclusión, la influencia de la reina alcanza a cada uno de sus millones de súbditos. El rey también juega un papel importante. Si el rey fuera sacado de la cámara, la reina pronto empezaría a poner huevecillos estériles. Ellos deben aparearse con frecuencia. Pero cómo lo hacen es todavía uno de los muchos secretos que permanecen guardados en lo más profundo de la Cámara Real. Encima de la Cámara Real hay un laberinto de celdas interconectadas que forman la parte principal del nido. Esta es el área de guardería, donde las obreras nodrizas hacen pilas de huevecillos recién puestos. Estos tardan 3 semanas en incubarse y la guardería siempre está llena de pequeños críos. Las termitas no pasan por un estado larval como la mayoría de los insectos. Lo que emerge del huevecillo es una termita perfectamente formada, no mayor que la cabeza de un alfiler, una delicada miniatura en vidrio soplado. Las obreras mantienen a los críos aseados y bien alimentados. Y una termita bebé hambrienta implorará por comida igual que un cachorro. Estas nuevas generaciones forman casi el 50% de la población. A fin de conseguir alimento para todas estas bocas, las obreras tienen que cavar túneles que a menudo se extienden hasta 20 kilómetros fuera del montículo. Cuando encuentran algo comestible como este nido caído de un tejedor, salen a la superficie y en pocas horas lo cubren con una capa de barro. Una vez que ha sido cubierto totalmente, las obreras pueden alimentarse escondidas de sus depredadores. Los habitantes de un termitero
dan cuenta de cerca de media tonelada de vegetación descompuesta al año. Pero no solo están aseando el suelo africano. En las áreas más secas, el flujo de energía sería más lento porque la vegetación tarda más en podrirse, pero las termitas se la comen de inmediato. A su vez, ellas son devoradas por una gran variedad de depredadores. Como resultado, los nutrientes que de otra manera permanecerían encerrados en la madera marchita son reciclados dentro del sistema, enriqueciendo y transformando el lugar. El pasto y la madera contienen una gran proporción de celulosa, rica en energía, pero indigestible incluso para una termita. Entonces las obreras lo trituran y dentro del montículo lo usan para construir jardines colgantes en forma de volutas que tienen la textura y el aroma del corcho húmedo. En estos jardines, las termitas han cultivado hongos. Los hongos producen una enzima que puede hacer digerible la celulosa. Una termita hambrienta primero come algo del material del jardín y después mordisquea un hongo. Así, mezcla en su estómago uno de los alimentos más indigestibles de la naturaleza con el medio mágico para digerirlo. Las termitas no pueden vivir sin los hongos, y los hongos solo crecen en los jardines que las termitas crean para ellos. Es una de las asociaciones más notables de la naturaleza. Los jardines de hongos crecen en masa en celdas en forma de bollo, situadas arriba y alrededor de las guarderías. La vivienda y el alimento han sido atendidos, pero hay otro problema básico que debe ser resuelto. Tanto los millones de cuerpecitos como el proceso de crecimiento en los jardines de hongos ocasionan un aumento en la temperatura al cual las termitas son muy sensibles. Tienen que construir un sistema de aire acondicionado por medio de chimeneas que corren a través del montículo. El aire caliente se eleva por las chimeneas y es reemplazado por aire fresco que entra por la base del termitero. Si está soplando un viento caliente, las obreras bajan 50 metros al nivel hidrostático. En el fondo de estos pozos, las obreras llenan de agua sus pequeños estómagos. Suben de regreso al nido y esparcen el agua en las paredes. Así el nido se refresca mediante la evaporación. Su control del sistema es muy preciso. Abriendo o cerrando las pequeñas chimeneas y variando la humedad de las paredes, ellas mantienen una agradable temperatura casi constante de unos 85 grados Fahrenheit. Pero esto les acarrea complicaciones. El sistema de aire acondicionado proporciona un hogar perfecto para un ejército de animales inesperados. Poco después del amanecer, un grupo de mangostas enanas empieza a despertar. Los jóvenes son los primeros en despabilarse, y sus travesuras pronto despiertan a los adultos que salen a tomar el sol de la mañana. En breve, el termitero hierve de mangostas. Unos 30 litros de agua diario se evaporan a través de las chimeneas de un termitero grande. Eso significa que más de 1 millón de termitas llenaron sus estómagos. Las chimeneas están llenas de aire húmedo caliente, el sitio ideal para que los reptiles de sangre fría hagan su hogar. El más común es el lagarto monitor, que llega a medir 1,5 metros y a menudo comparte un montículo con una familia de mangostas. Podría comerse a una mangosta si pudiera atraparla, pero en el espacio limitado de la chimenea no puede moverse con facilidad, así que los jovencitos no tienen de qué preocuparse. Otro de los huéspedes del termitero es el chacal que oculta a sus cachorros en las chimeneas.
Este sitio es más seguro que una madriguera común, pues las paredes de barro del termitero son duras como el concreto. Ningún depredador podría romperlas para atacar a sus crías. Estos pequeños inquilinos del sistema de aire acondicionado no molestan a las termitas. Estas en realidad no viven en las chimeneas que solo sirven para ventilar el nido. Pero si una resulta bloqueada por un visitante, como la musaraña de trompa, las termitas abrirán otra. En algunos recovecos de los túneles hay pequeñas pilas de insectos muertos que de repente se mueven. Son el macabro camuflaje de la chincha asesina que se cubre con los cuerpos de sus víctimas. Esta criatura de 1 centímetro de largo se lanza sobre las termitas y otros insectos en las chimeneas y los mata con una inyección de su puntiaguda probóscide. Después revierte el flujo succionando los tejidos de su presa hasta dejarla seca y añade el esqueleto vacío a su horripilante disfraz. Las mangostas enanas son indudablemente los colonos más comunes del montículo. Viven en manadas de hasta 20 animales y son oportunistas. Se alimentan de casi todo lo que encuentran. Uno de los jóvenes descubre un nido de codorniz, pero no puede abrir el hocico lo suficiente para romper los huevos. Y mientras lo intenta, sus parientes se aprovechan del hallazgo. Pronto solo queda un huevo y luchará hasta el fin para conservarlo. Inevitablemente lo pierde, pero persiste en su intento. Y un huevo roto como la mitad de una hogaza de pan es mejor que nada. El lagarto monitor, por ser un animal de sangre fría, permanece en el montículo hasta que el sol calienta su cuerpo y después también se va de cacería. Como las mangostas, devorará cualquier cosa que se atraviese en su camino. Insectos, huevos, mamíferos pequeños, incluso reptiles, cualquier cosa que logre apaciguar esa inquieta lengua. Las mangostas descansan a mediodía, por lo menos las adultas. A las jóvenes no se les agota la energía. A la cobra escupidora le agradaría encontrar mangostas bebés cuando sale del montículo a buscar alimento, pero las mangostas ya la han visto. Y ahora el monitor está regresando al termitero. Comparen la atención y excitación de las mangostas con el comportamiento solemne de los reptiles que, llevados por el instinto, están a punto de enfrascarse en mortal combate. La cobra escupidora hace honor a su nombre. Sus colmillos son como agujas hipodérmicas con los orificios hacia el frente. Al abrir violentamente el hocico, oprime los sacos de veneno y arroja un chorro a una distancia máxima de 2 metros. A un ser humano lo cegaría temporalmente, pero al monitor eso lo tiene sin cuidado.
El monitor desliza una membrana sobre sus ojos para protegerlos cuando se le escupe, pero no puede protegerse de una mordedura, y aunque es completamente inmune al veneno de la cobra, no le agrada ser atacado. La técnica del monitor es brutalmente efectiva. Simplemente golpea a la cobra contra el suelo hasta que la mata. Y tan pronto muere, se la empieza a tragar centímetro a centímetro.